¿Dónde está todo ese embrollo, esa crisis judicial, ese problema de que va, viene o que viene y va? Hablamos del doctor Benjamín Ceballos en el Consejo de Judicatura. Bienvenido. Gracias, Luis. A los televidentes, buenos días. El presidente Correa, en la cadena sabatina que le escuché en el noticiero de la mañana, dice: nosotros no tenemos nada que ver con este lío del Consejo de la Judicatura. Y casi le creemos. Pero lo que está de por medio en la destitución de Ceballos y en todos los problemas son dos casos: el tema del juez Hernández y el tema del fallo del Tribunal Penal en el caso Coronel Tapia. De tal manera de que el gobierno es parte de la génesis de las causas que generaron este conflicto. Son dos casos los que generan el problema y los voy a explicar. Sí. El primero, el presidente Benjamín Ceballos del Consejo de la Judicatura destituye al juez Hernández. ¿Por qué lo destituye? Pues lo destituye porque, según el mismo doctor Ceballos, presidente del Consejo de la Judicatura, dice al diario El Hoy, 10 de julio, Hernández dispuso el bombardeo de maquinaria que supuestamente hacía maquinaria ilegal. Es el caso de la minería de Esmeraldas y Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas, San Lorenzo. ¿Podía el juez Hernández ordenar la destrucción de la maquinaria? No. Dice el 132 de la Constitución que las infracciones y las sanciones tienen que estar definitivamente sancionadas y escritas en una ley. No existe ley en el Ecuador que diga que ante una explotación ilegal de minería o ante una invasión minera hay que destruir la maquinaria. Hay que producir el decomiso de la maquinaria. Y el juez Hernández, según Ceballos, ordenó el bombardeo de esta maquinaria. Además, en este caso hay que tener mucho cuidado con las apreciaciones. Doctor Ceballos, mi doctor. El doctor Benjamín Ceballos ordenó la suspensión del juez Juan Pablo Hernández, juez 22º de Garantías Penales. Hay que tener mucho cuidado. La ciudadanía, 99% dice, lo que pasa es que se destruyó maquinaria de los mineros. No. Porque esa maquinaria, por la explotación ilegal, tenía que ser sujeta al decomiso, incautación por parte del gobierno y pasaba a manos del Estado. El gobierno, con esta orden del juez, quemó maquinaria del Estado. Decomisada. Decomisada. Entonces, este es el gran problema del primer caso. El juez Hernández actuó al margen de la ley. Sancionó no sujetándose a la ley y eso constituye prevaricato. Segundo caso. El caso de la sanción al coronel Tapia, que lo realiza uno de los tribunales de garantías penales, tenían 2 miembros y de pronto toman uno que no era del banco de elegibles y constituyen un tribunal ad hoc con una persona, pongámosle de esta manera, de la calle. Pues no es así, pues, la justicia. 2 casos que le interesan al gobierno. Pero aquí viene un tema. Y esto para el tema comunicacional, ley de comunicación, y esto también para el tema de la justicia, que son dos temas focales en los que el gobierno se centra. El gobierno es juez y parte en muchos de los procesos jurídicos, como en este caso. Entonces no es que es una cuestión inocua, el gobierno le interesan determinados fallos. Y en el otro caso, en el caso comunicacional, ley de comunicación, el gobierno es juez y parte, porque mucha de la información pública tiene que ver con la contratación pública. Y entonces no le interesa una ley de comunicación, sino aquella que permita controlar a los medios. Entonces, no es que no tienen nada que ver, pero yo le voy a contestar la pregunta que usted la viene diciendo desde el primer... ¿La estoy formulando? Claro, yo se la contesto, es un voto más. Primero. Un teniente, porque esto es para que la ciudadanía me entienda. Un teniente, ¿qué les parecería a ustedes, ciudadano que me esté escuchando? Que un teniente del ejército sancione y destituya al comandante general del ejército. De locos. De locos. Ese es el Ecuador que estamos viviendo. Oiga, doctor, ¿y qué papel también jugaba el señor ministro del Interior, José Serrano, ahí? Es que desde el momento en que un gobierno crea un Ministerio de Justicia, el gobierno es parte del Ejecutivo, no tiene nada que ver con la justicia. Tiene que ver con la justicia únicamente en la política de cárceles y en la política pública de control de la seguridad. Pero desde el momento en que el gobierno nombra Ministerio de Justicia, yo le invito a la Asamblea Nacional y a la Corte Nacional de Justicia a que creen dentro de su estamento un Ministerio de Gobierno para controlar las políticas del gobierno en materia, en un caso legislativa y en el otro caso en materia judicial. A ver cómo le gusta al gobierno.
Primero, ¿cómo debería respetarse aquello? En el caso del doctor Benjamín Ceballos. En el caso del doctor Benjamín Ceballos, la Constitución es clara en el artículo 403, numeral 9, que es potestad de la Corte Constitucional el analizar la ejecución de las sentencias. Ya. Primero. Segundo, hay jurisprudencia. Hay jurisprudencia que el juez Cova la ignoró, en el sentido que el único que puede destituir autoridades, en este caso, de este tipo, es la Corte Constitucional. El juez Cova actúa al margen de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Nadie actúa ante la Corte Constitucional, ¿o sí? Ah, pero la Corte Constitucional no dice ni pío. Son chicos silencio. Invaden su competencia y la Corte Constitucional no dice ni pío. Y lo mismo la Asamblea Nacional, que en este caso se trata de la correcta administración de las leyes, y están actuando al margen de la ley, tampoco dice pío. Entonces, ese es el país que estamos viendo, el país del caos jurídico, pero de un caos jurídico que carcome a la función judicial desde afuera y desde adentro, porque hay muchas personas que están haciendo méritos para ser tomadas en cuenta. Está el problema. ¿La solución? La solución, que cada función cumpla sus funciones, perdonen lo repetitivo, en el ámbito de sus competencias. Por eso la pregunta de la consulta popular, en donde el pueblo cayó en la trampa. El Ejecutivo no podía tomarse las Cortes a través del Consejo de Transición, del Consejo de la Judicatura y luego con el tipo de designación. Porque lo que, no solamente que quisieron hacerlo con el Ministerio de Justicia, ahora quieren tomarse totalmente las Cortes y lo van a hacer. Por eso dice el presidente, esto se acaba este jueves. Por eso digo, ¿qué papel va a jugar el Consejo de Participación Ciudadana ahí para el nombramiento de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura? El Consejo de Participación Ciudadana es una especie de biombo para tapar lo que realmente está atrás. Es unos distinguidos ciudadanos, unos más que otros, que únicamente están allí para tomarse la foto, pero las decisiones vienen desde atrás. Hay incluso miembros del Consejo de la Judicatura que han tenido una posición digna en defensa de la competencia que tiene el Consejo de Participación, pero hay una mayoría que hace prevalecer los intereses, no del Consejo, sino intereses del gobierno. El gobierno quiere captarlo todo, y eso se da solamente cuando se vive un gobierno autoritario, autócrata, un gobierno despótico. Y es lo que estamos viviendo. Por eso dice, no se preocupen, y esta semana tomamos las Cortes. Veremos a cómo nos toca cuando se tomen las Cortes. Siendo que el gobierno, lo repito, es juez y parte, porque tiene contratos públicos, porque tiene juicios en las judicaturas. Yeah. Y entonces, ¿cómo es esto? Pues, o sea, va a controlar las Cortes teniendo juicios en las judicaturas. Pero además hay un tema. Yo el fin de semana hablaba con algunas personas y me decían, porque hay confusiones que suceden en el pueblo. Y alguien me decía, pero había estado de excepción en el tema minero. Claro que había estado de excepción, pero el estado de excepción de ninguna manera le da las prerrogativas para que hagan lo que les da la gana. Perdón. El 166 de la Constitución dice, en el caso del estado de excepción, las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción. El estado de excepción, señores ciudadanos, no es hacer lo que les da la gana. Es nada más un marco jurídico para controlar una determinada situación, pero no permitía la destrucción de la maquinaria minera. Y el presidente del Consejo de la Judicatura, ejerciendo su competencia, hizo bien en suspender al juez. Y obviamente se movieron y dijeron, no le vamos a permitir que a nuestro pana le deje haciendo esto. Y vino el guillotinazo contra Ceballos. Entonces está contestada su pregunta. Antes de irme al tema económico, también me preocupa esto. La Coordinadora Plurinacional organizó el pasado miércoles 6 de julio un foro denominado Democracia y Derechos Humanos, en el que participó Gustavo Larrea, Alberto Acosta y Mónica Chu. El diario Hoy titulaba La libertad de expresión preocupa a los de Alianza País. Ahí estamos con esa cámara. ¿Es así? ¿Están preocupados los de Alianza País por este tema? Aquí está el titular y le pido a la cámara que me ayude. Ese era el titular, correcto. Es el titular, le pido a la cámara que me ayude porque quiero verlo clarito la parte superior. Libertad de expresión preocupa a los ex Alianza País, y ahí lo veo a Alberto Acosta en la mitad. Y entonces yo cuando veo esto, primero me pellizco. ¿Por qué? Me paro porque digo, ¿qué estoy viendo yo? Pues les preocupa a Alberto Acosta la ley de comunicación, pero si él está a favor de la ley de comunicación. Y de la ley... entender ese discurso? A ver, vamos a analizarlo. 6 de diciembre del 2009, diario El Hoy. Acosta rechaza el archivo de la ley de comunicación. 6 de diciembre del 2009. Aquí está. ¿Y qué es lo que dice la nota? Alberto Acosta rechazó la idea de archivar el proyecto de ley de comunicación presentado para el primer debate y criticó a los grupos que le han tildado de ley mordaza. Pudo haber cambiado en 2 años. Por favor.
Lo que quería es que se discuta la ley. ¿Para qué? Para que el presidente pueda luego vetarla y meter lo que le venga en gana, porque puede salir una ley buena con 64, 65, 66 legisladores, asambleístas como se llaman ahora, pero luego se necesitan 83 votos para sostener el proyecto que salió de la asamblea. Entonces está a favor de la ley de comunicación Acosta. Luego, declaraciones del 28 de diciembre del 2009, Diario El Comercio. Refiriéndose al otorgamiento de frecuencias que se han entregado a todas las radios y televisoras nacionales, dice, fue un proceso de apropiación indebido de bienes públicos. La tesis del gobierno, recuperemos todas las frecuencias para volverlas a entregar, porque fue un proceso indebido de apropiación de bienes públicos. El truquito, volverlas a captar, y al volverlas a entregar, viene un nuevo balance respecto de cómo se hará medios de comunicación entre lo público, privado y comunitario. Tesis de Alberto Acosta coincidente con la tesis de la ley Mordaza. Luego vuelve a hablar de la ley Mordaza y le preguntan en esta nota, ¿está usted de acuerdo con la creación de un órgano de regulación? En este caso un consejo de comunicación. Dice, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo es esto? Y luego en el debate que tuvo con Alexis Mera, en el momento de la consulta, coincidieron aquí está claramente, la única coincidencia durante el programa con Alexis Mera fue en la pregunta 3, que fue la pregunta sobre comunicación. Es más, se mandó una cuña. Acosta habló de su propuesta para debatir con el presidente Correa. Dijo que más allá de todo, Ahora, el aprecio para el primer mandatario continúa. Entonces, ¿cómo es ¿qué quiere decir en el fondo entonces? Porque doctor? se van dando cuenta que comienza a crecer en el país un sentimiento de rechazo a una propuesta de ley de comunicación que coarta la libertad de expresión. Y entonces se comienzan a montar en otra camioneta para decir, nosotros también somos parte de la lucha. Cuando Acosta ha estado apoyando durante todo este tiempo la ley de comunicación y demás, protestando porque se la llame ley Mordaza, y aparecen de la noche a la mañana. Ahora, ¿cuál es su opinión personal en este tema de la ley de comunicación? ¿Debe haber o no debe existir, o cómo debe planteársela? La ley de comunicación primero es un mandato constitucional. No nos olvidemos una cuestión. Alianza País, en este caso, ¿pueden ellos decir, nosotros no tenemos nada que ver con este tema? No.